Mm, Vamos a ir a Gaming Time. Esto es así. ¿Están viendo ahí? Nice. Ah, mira, son desarrolladores de Ucrania. What? No toqué nada. Salió solo. Ok. Muy bien. A ver. You will not see the idea of people in the rest promote to visit the Mine Palace and que. Mine Palace, qué poronga el Mine Palace. Lo jugamos en la dificultad máxima. Bien. 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 Vámonos más. Ok. Muy bien. Gracias, Horace Bloom. En un momento, ok, bien. No era. Una línea. Ah. The Shadow over London. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself Hey. rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. Es muy joven. Aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. Viva. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Sí, a mí tampoco. Let us see what the postman brought today. No, mira, en tercera persona. Me gustó más. Bien, a ver. Welcome to the game. Gracias, muy amable. Ok. No, lo tiré. No, lo tiré. Está super yankee, me parece. What? ¿Qué toqué? Desapareció. No, what? La sopa. Uy, fuck. Ok, con esto muevo.
Roto. Hold, inspect. A lo que está amarillo. Bien. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. No sé quién es ese. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. That's sus. That's not good service. That's... Huh? Bueno, a ver. Leamos. Tensiones entre Inglaterra y Suecia. Ajá. Isildur. Ok, desapareció el bodyguard de la princesa Isildur. A la noche, el bodyguard aprovechó que estaba off duty y se fue a hinchar los huevos y no volvió nunca. Se fue de parranda y no volvió nunca. Lo están buscando. Ok. Local gossip, all of it uninteresting. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Maní SMR. Perdón. No estoy que se escuchaba. Ok. ¿Qué pasa, Evo? Ok. ¿Te querés quedar acá, Evo? Uy, mi gatita, por favor. ¿Qué pasa? Miren lo que hermosa que es esto, por favor. Por favor. Qué cosita bella. Ok, a ver. Creo que este juego sería mejor si fuese en primera persona. Mal, de verdad. The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Don't look at me. If you want the newspaper, you'll have to get your hands dirty. Ok. No puedo hacer nada, así que me voy a ir. Porque no sé qué tengo que hacer. It's rainy today. Why not dress in something more appropriate for the weather? Open the casebook with C. Ah, mira, qué divertido. Me encanta usar sombrero. Yay. A ver. Amo este. Yes. O este. Re policía este.
Me gusta este, me gusta este. Idea de outfits. Esta es la... Looks it like it will suit you. Sí, vamos así, vamos así. No, sin lentes. Sí. A lo... Ya en Sherlock Holmes. No. Y el Dr. Watson va a usar esto. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué es eso? What the fuck? So. ¿Qué pasó hasta ahora? Yo re saldría vestido así. Mira qué hermoso. Me encantaría vestirme así. Está genial esto. Entonces. Sherlock está enojado porque el guachón no le trajo el periódico que se llama The Strand. Entonces estamos saliendo a buscarlo. Bien, eso está bien. Y esto decía que vino la princesa de Suecia, Isildur, con unos guardias, unos... ¿Cómo se llama? ¿Sería en español? Bodyguards serían... No me sale la palabra. Unos... Ah. Tiene un nombre. No me sale ahora. Pero bueno, cuestión. Los bodyguards. Uno de estos bodyguards a la noche se fue de joda, no volvió nunca y desapareció y bueno, y pasaron cosas. Sí, así, mirá lo que es eso. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. A ver. Ya me puse un sombrero. Ah, no, no es un sombrero esto, la concha de tu hermana. ¿Cómo que no es un sombrero esto? ¿Qué tecla toqué yo para entrar ahí? Fuck. Come across one of my drafts? Please. Ah, sí. O sea que quieren que me ponga un sombrero. Yo quería usar eso. Pésimo. In the bin. Ahí va. Baker Street, a ver. Uy, qué bonito. A ver. El nene este va a tirar, tiene alta data. Estoy segurísimo que tiene alta data. Ah, no habla el nene, ok. El caballo tiene alta data, estoy segurísimo. No, tampoco habla. Vos tenés pinta de que querés decirme algo. No. Baker Street, pero qué sé yo, ¿dónde carajo tengo que ir? Ese señor está llorando, algo me quiere decir. ¿Qué pasa, señora? No, no quiere saber nada. Nadie quiere hablar, boludo. ¿Vos querés hablar? ¿Vos querés hablar? No. Este es el mismo vaso de recién. Millinery. Tengo que ir a buscar el periódico de Strand, pero qué sé yo dónde es. Nadie me dice dónde es. Acá. Tiene que ser acá. News and Reviews. Sí, acá. De Strand. Ahí está. If I'm honest, part of me will enjoy watching you rifle through rubbish. Seems only fair after what you did to our flat. ¿Qué tenés que hacer? Acá me dice.
Ah, quiere que lo busque en el... Ah, qué pelotudo. No leí muy bien. Tengo que ir a buscar el periódico de Strand. Pero tengo que ir a buscar la versión... El que tiró el guachón. El que tiró guachón al basurero. O sea que tiene que estar acá. Ah, ¿y esto? Epa. Spine. Cactus Spine. It's in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. Es que no estaba escuchando yo. Ya sé, ya sé. Your skin, it's awfully tricky to remove, Ya escuché eso. assassination tool. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. A ver, necesito dame una Sorry, copia. Mr. Holmes. I just sold my last paper. ¿Y por qué estaba diciendo que... Then why are you still here? Claro, ¿por qué está diciendo acá, acá y acá y... Ah, no, no tengo más. Acá y hermano, mira, yo vendo de Strand. Bueno, ¿me das una? No, no hay más. Se acabó. Se acabó. Any breaking news today? The dog accident. It's the talk of the town. Yes, yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious Mister? at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Cool, now I can take the day off. Ah, what the fuck. can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Ok. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. You got any question in your mind, pilot? Something case we would see the night of the mind. A piece of evidence and the answer. Ok. Este es el Mind Palace. Who ruined the Strand? Oh? Help. Answer the question to protect the chapter. The icon on the hunt when you... Ok, a ver. No entiendo una mierda. Ah. Yes. Certain investigation
Require pin evidence. In concentration mode, certain points of interest appear when you have the relevant evidence pin. Ok. A ver. Pero no entiendo por qué si hago clic no hace nada. ¿Eh? No entiendo, o sea... Ah, tengo que unir según lo que sucede. Claro, ahí pasó algo, ¿o no? No. Paren, yo sé, yo sé. Yo sé. Yo sé qué tengo que hacer. Claro, o sea, book from Barnes. What? No se entiende una verga. ¿Por qué no me pusieron un tutorial como la gente? No se entiende nada. Mr. Barnes is involved in the scheme. The news say the suspicious man was carrying a stack of books? Yes. And this morning, Mr. Barnes, the local bookseller, delivered a novel for Dr. Watchon. A cactus spine for assassination, a loud bang, a visit to Mr. Barnes is in order. Bien. And that was it? Ok. Tengo que ir ahí. Sí. ¿Esto dónde era? Acá. No. Yo sabía dónde era, me habían dicho. Just around the corner. Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. Get the Ah, yeah. Strand. Get your copy of the Strand here. No es esto, ¿no? Ajá. Bastante parecido. Barnes Bookshop, ¿dónde? Ah. New Books in the Storm. Edgar Allan Poe. No lo conozco a los otros dos. ¿Qué pasó ahí? Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. ¿Ese es guachón? Sí, pensé que era bien random. Digo, ¿por qué me está diciendo eso? A ver, guachón. Observa. Ah. Bags under eyes. The effects of overwork. No tengo más nada para ver. No sé qué más querés que haga, hermano. Tengo que hacer para atrás. No, 1 de 10 me dice. Pero no puedo mover más la cámara. Ah, no, sí puedo.
Pero ¿por qué no me deja ver las manos? Desde ese ángulo me deja ver las manos recién. ¿Cómo se llama eso? Tinta. Ok. ¿Qué más me estás escondiendo, la concha de tu madre? A ver. No te hagas el vivo, Ok, es medio rengo. Wants to look taller. What? Confirm portrait. O sea, algo esto está mal, no entiendo. Bueno, lo voy a leer a los todos, a ver. O sea, tengo que elegir si el chabón es workaholic o si es blackmail victim. Mr. Banner. No sé. No puedo ir para atrás. Puede ser que sí, pero no puedo ir para atrás. No me deja. Mr. Barnes has developed... Bueno, voy a leer esto, a ver. Mr. Barnes has developed a limb and has large badge. No sé qué hice. Barnes, a word. A ver. Oh, for goodness sake. Se fue a la mierda. Quiero reiniciar ahora. Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. ¿Oh? Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. No, really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. ¿Oh? Apologies, but I can't hear you. Please come back later. ¿Oh? Quiero ver algo. Pero la concha de la lora, a ver. ¿Dónde es esto? Acá. A ver. Sí, ya entendí, pero quiero ver si qué sucedió acá. Quiero volver a ver esto. Sí. No entiendo. Ok, no, está bien. Está bien. Esto es lo que tengo. El tema es que no entiendo. ¿Por qué tengo que elegir yo? Si supuestamente el chabón... O sea... Sherlock es re inteligente. ¿Por qué vas a elegir a mí? Sí. Está bien. Pero no entiendo. ¿Para vos es workaholic? Yo no soy Sherlock. Yo no soy inteligente como Sherlock. Sí, para mí es workaholic. Ah, es lo mismo al final del día, parece.
Es como que es la misma bosta. Mr. Barnes, a word. Ahí se va a esconder y a ver qué hay que sacarlo. Por cabra, bim, barabim, bam, bam. Would you care? Come now, Barnes doesn't seem like himself. Why is he A ver. acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax. The ladder is broken recently, judging by the fresh. Ah. Ladder is broken. Ladder is broken. ¿Es un gatito eso? Oh, no, es un perro. Barnes has a dog now. Who's a good boy? Meh. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Aguanten los gatitos. A ver. I could hardly imagine anything more macabre. Hay qué cositas, a ver. Everlasting Plants. Catálogo de que planta. Tenemos the category reads Everlasting Plants for an Everlasting Love. Ok, I guess. Aquí hay algo. ¿Qué dice? Cryptoanalysis. Basic of Cryptanalysis. Piers Barnes has an interesting hobby. Mira vos. Nice. Nice, nice, nice. No, no, no. No, no, no. Ahí está. No. ¿Qué más tiene? A ver. Un café. Todo tirado. What the fuck. ¿Por qué no lo puedo investigar? No me deja investigar. Buah, está bien. No puedo ver nada. No puedo ver nada. Nada más. Nada más. Nada más. Acá hay algo. A ver. ¿Qué es esto? The finest view London has to offer. ¿Eh? ¿Oh? An improvised stand, but it does make the flowers more visible. ¿En these flowers? In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Mycroft no es como el hermano o algo así. ¿O quién carajo es el Mycroft? Microsoft. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Crown. What the fuck? We're looking for a cactus needle in a haystack. El hermano. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? I can't hear you. Ok, a ver. Come back later. I could hardly imagine anything more macabre. Barabim, bam, bam. No sé qué quieres que haga, a ver. Ya vi todo. I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. Sí, acá estamos. Jeez. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Eso ya lo vimos. Voy a darle clic de nuevo acá, a ver. No. Capaz si voy al Palacio de la Mente. Sí. Why is Barnes acting so strangely? Sí, vamos a ver acá. A ver. Vamos. Bien. ¿Por qué está actuando Barnes tan extraño? Mira, esto me parece súper extraño. Potentially poison, sí. Después, esto. What? ¿Cómo mierda funciona esto? Ah, tengo que scrollar para abajo. Ok, vos seleccionás la pregunta que querés responder. Perfecto. After selecting a question, try to answer it by linking relevant evidence. Ok, bien. Perfecto. Vamos con el primer cactus. Dead flowers on display. No. Ok. ¿Funcionó eso? ¿Pasó algo ahí o qué pasó? Vamos de nuevo.
La Broken Ladder, a ver. El portrait. No elegiste las correctas. Ahí va, ok. Pero, vámonos. Me gusta, estoy entendiendo. La Broken Ladder no es pista de nada. Para mí sí, para mí está... La Broken Ladder dice todo. Vos, acordate de esto ahora, Bloom. Acordate de lo que estamos hablando ahora. La Broken Ladder... Acordate. Vamos, por ejemplo, con... ¿Sabes que me voy porque lo que hace me... No, no te vayas, Orange Bloom. Ponele, si uso el carácter portrait, que es lo que yo recién hablé con que lo que deduje de la apariencia del guachín. No entiendo por qué el libro es un... No sé. Esto. Y... Esto tiene sentido, ¿o no? O sea, ¿por qué el carácter... ¿Por qué lo que yo deduje del chabón? Pero pará, ¿no tiene sentido esto? No, me vienen cagando. A ver. Pero estas dos cosas no las puedo elegir. Exotic plants, dead flowers on display. A ver. Ahí pasó algo. ¿No pasó algo ahí? ¿Por qué cambiaron de color estas? ¿O estoy flotando? No, estoy flotando, me parece. Ah, es que quedó una sola marcada porque esa está bien. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí. Sí, 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 estoy de acuerdo. Dead flowers on display. Mr. Barnes es Involved. ¿Y qué más? No, no tiene sentido eso. Ya sé, ya sé. Esto. ¿Por qué no puedo cambiar ese? A ver. Wait. Vamos de nuevo. ¿Por qué no me deja cambiar esto? ¿Será porque ya... ¿What? ¿Se habrá bugueado? Si quiero elegir este no me deja. ¿Vieron? Le estoy haciendo clic a otros lados y no puedo. Y el cactus. No, se rebugueó esto. Y... ¿Esto? No, esto no puedo hacer clic en esto, ¿cierto? Estas dos ya las probé, no sé qué carajo está pasando. Puta madre. Sí. Sí, creo que tengo que hacer eso. El tema es... ¿What? ¿Por qué no me deja? Está rebugueada esta bosta. Sí, esto se debería salir, pero no se está saliendo.
Voy a tener que recargar. Qué pena. Porque tengo que ver todo de nuevo ahora. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Vamos a revisar todo. Pará, no. ¿Tengo todo ya? Ah, sigue. Sigue bugueado esto. ¿Y si guardo? ¿Esto ya lo vi? Sí, es. Ah, ok. Ahora voy a guardar y recargar. Test. Ok. O sea, esto hice recién, pero capaz que yo. A ver. No, sigue roto. ¿Y si cierro el juego? Estoy seguro que eso no debería estar pineado. Me debería dejar despinearlo eso. Sí, no sé qué pasó ahí. Ahí está empezando el juego. ¿Podés empezar el juego? No anda, no anda nada hoy. Hoy no anda nada. Sí, sí, abrite, juego de mierda. ¡Qué bárbaro! Unreal Engine. Voy a tener que cargar antes. Si no, si sigue bugueado esto, lo tengo que cargar algo de antes. Para mí está bugueado eso. A ver este. Nope. A ver este. El cuarto. Sí. Este sí, pero tengo todas las... No, tengo que recorrer, tengo que ver todo acá, me parece. ¿Eh? Basics of cryptoanalysis. Cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Bien. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Ping. Y la otra era... Acá. The finest view London has to offer. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced with an improvised stand, but it does make the flowers more visible. Bien. Ahora. No, creo que no hay más nada para ver. What the fuck? Estoy moviendo el coso con la mente. Ahora creo que sí podemos hacer esto. Tratar de responderlo. Voy a hacer una cosa. Voy a guardar acá. Así no se me buguea la cagada esta. 5008, perfecto. Bien. Bien. Pensemos. Esta es la pregunta que tenemos que responder. ¿Ok? Why is Barnes acting so strangely? ¿Por qué Barnes está actuando tan extraño? Vamos a ver. Este libro que decía. Plantas exóticas, las flores en la ventana y la espina. Ok. Vamos a probar esa. Exotic Plant Catalog. Dead Flowers on Display. No, no se puede hacerte eso que decís. La Cactus Prime es este, es Exotic Plant Catalog o Cactus Spine. Si elijo la Exotic Plant, el Dead Flowers on Display, puedo elegir uno de estos tres.
quiero leer este. Ok, está bien. Entonces, estos dos van sí o sí para mí. Exotic Plants, Dead Flowers y este. ¿Tiene sentido? ¿Cómo que no tiene sentido? Y esto se volvió a quedar así. O sea que no es un bug esto. Para mí esto es como que te lo deja puesto. Para vos la espina es lo más importante. Para mí, vos sabés que esto te lo deja puesto como diciendo, che, ese está bien. Ok. Entonces, flowers, esto. Y acá, entonces, ¿qué? Ya probamos los tres acá. Vamos con Mr. Barnes, a ver. Bueno, vamos con el testimonio del nene. Y la cactus. Tampoco. Cactus. Sí, lo puse, pero no le gustó nada. Ya probé todos. A ver este. No, no le gusta ninguno. No, no, nope. ¿Me faltará algo? A ver esto. Cryptology. Eso no sé. Para mí tiene sentido que sea Dead Flowers, esto y este, pero no se puede elegir los dos. Está como re complicada esta cagada, ¿puede ser? Porque no es ninguno de estos tres. O sea que estos dos no. Este tiene que ser otro. El ítem tiene que ser otro. ¿Qué dice esto? Ok. Puede ser, mira. Tengo una propuesta. Esto que está esto Cryptology, ¿no será como para también cosas de simbología y qué sé yo? Esto de las Dead Flowers. Si es algo de simbología, de criptología, no sé. Si les dejo en la ventana. Entonces ponle esto. Y el chabón. No, perdón. Y el y el involvado. Qué gordo culiadazo. El book. Este book, ¿qué dice? Este dice que a la mañana recibimos el libro del chabón este. Y estaba la business card con el address de Barnes. Ok, y si hacemos clic en esto, Dead Flowers on Display. Dame un segundo. A ver, denme un segundo.
Ok, ahí lo escuché. Bueno, entonces tiene sentido lo de criptología. Tiene sentido eso, por lo que entendí. No, para mí es esto. Para mí es así. Es que para mí es así, no puede ser. Everlasting plants for an everlasting love. Dead flowers on display. Estas dos tienen mucho que ver entre sí. Quiero ver una cosa. Quiero probar esto. Ok, bien, listo, ya me saqué. Esto igual todavía no entiendo por qué se quedó trabado así. No sé si será porque es ese. Ok. Entonces, criptología, Dead Flowers y después tenemos estas tres. Ponemos todas las combinaciones. Vamos con Mr. Barnes. No, las bolas. Ok. Uy, no. Vamos con este. ¿Por qué? Porque hay que probar todos. El catálogo, a ver. ¿Pasó algo? No, sí, no tenía mucho sentido. Book from Barnes. Dead Flowers on Display. Y... Wait, what? Pará, me cae perdiendo. No sé cómo me faltaba probar. Se me fue el cerebro a la mierda. No sé qué estaba haciendo. ¿Por qué me cambian de lugar las cosas, carajo? Para mí el éxito tiene que ver con la espina, no las flores en la ventana. Ah. Ok. No puede ser tan difícil esto. The Strand is missing. Esto no puedo hacer clic porque ya se bloqueó en esto. Me faltará algo, che. I could hardly imagine anything more macabre. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Bueno, me voy a la mierda. Hello there. The weather is dreary, What's your name? isn't it? Lily. I know, not very original. We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. What the fuck? Apologies, but I can't hear you. So, Please come back answers a later. dog now. Who's a good boy? I could hardly imagine anything more macabre. No sé, che. I like bookshops. One of the few spots. No, eso no tiene nada que ver. Esto no puedo elegir más nada. Quiero ver si... le pasó a alguien más que la club esté... No. No, no dice nada. Flores, ladder, flores. Ladder. ¿Pero por qué ladder?
No, el portrait no puedo. De este color, solo esta es la que única que puedo elegir. Por alguna razón en particular. In London, A ver. ¿Será que porque usa los zapatos esos altos grandes y le rompió la escalera? Entonces tenés que hacer así. No tenía mucho sentido, ¿no? Pero bueno, había que intentar. No quiero volver a tocar esta porque quiero ver qué onda. A ver, quiero usar otras cosas. Si ponemos el cactus de Spine este, con esto no puede ir. Ok. No. Exotic Plants Catalog. No. Books from Barnes. Portrait. Y esto. ¿Cómo que no? Vamos de nuevo. Book from Barnes. The Strand is Missing. Y el guachín. Ok. The Strand is Missing y Book from Barnes. Ahí sí tiene que ser. Ok. Business card. Brooke von Barnes. Character Portrait. Y... Ok, está bien. Mr. Barnes. Character Portrait. Está bien, dice. Sí, o no. ¿No? Fuck. Había escuchado un ruido y me emocioné. Spine. A ver. Missing paper. Void testimony. No. No, está... Para mí está bugueado esto. No, no puede ser. Todo tiene sentido además. Y yo ya le hice clic a todo acá. No hay absolutamente más nada que le puedo hacer clic acá. ¿Eh? I could hardly imagine anything. Vale. The ladder Sí, is broken. ya sé, lo vi 20 veces en la ladder broken, ¿verdad? No creo, no te va a dejar de jugar, digamos. Who's a good boy? A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. So, I answers like the talk now. bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. No, ya vi esto. Didn't you once tell me that answers you? ¿Qué sé yo? Por ahí afuera en un tacho. Está todo en un tacho, ¿viste? Can you satisfy my curiosity? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. ¿Qué answer? Si no te pregunté nada.
Gordo. Ok, voy a fluir este juego. Me parece que no lo voy a jugar más. O sea, podrido me tiene. O sea, tiene todo el sentido del mundo lo que estamos haciendo. Pero es que tiene mucho sentido. No entiendo. What? Eso. Esto, porque tiene mucho sentido esas dos cosas. Y ahora... Esto, ¿eh? ¿Ves? Esto se queda así. Esto no es un bug. No creo que sea un bug eso. Eso tiene que ser otra... Eso tiene que ser porque es así. Para mí también es así, pero no sé, me da miedo. Que sea un bug, porque ya probamos una banda de combinaciones. ¿Para vos faltan pistas? Es que no tiene sentido. ¿Por qué me van a hacer ir afuera? No hay nada acá que pueda hacer yo ahora. What? No me dice que va a ningún lado ni nada. Excuse me, just one question. It's a shame, but I can't help you. Bueno. Could you help me? It is a shame I can't answer your question. Excuse me, just one question. It is a shame I can't answer your question. Está haciendo pis. Pero nadie me dice nada. Tiene fruta. I wish I could help, but I know nothing. Pero si no te pregunté. Si no te pregunté nada. Impressive stature, strong gaze. I think this man deserves a knighthood. Really, Holmes? How can you be so sure? On rare occasions, Grant has always been a Watson, little it odd, can but this is suffice to trust one's uncharacteristic gut. even for him. ¡Yay! Encouraging people to stop and smell the roses. Our national emblem. God save the Queen. Hay que venir a ver las plantas. Patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Familiar spine. Is this what Ah, I found in my cactus. dustbin? Familiar spine. Is this what I found in my dustbin? The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Me parece horrible que te hagan ir afuera. Si el chabón entra y dice, bueno, hagamos algo para que salga. No. Voy a hacer algo para que salga y después salgo de la librería. Un perrito. Clean boots. Changes shoes upon arrival. Joe's shoes. Morning brooch. Only this is his husbando. Usually for work attire. Okay. Wearing makeup for beauty or concealment. We will never know. Or maybe we will. Mira. Honoring deceased husband. Unusual for work attire. Beauty or concealment. Change the shots upon arrival.
Morning broche, Hergeis, I was thinking of this, and then one was unclear, it's reading from her tragic loss. Was he ready to move on? Sí, me gusta esto. Yes. Bien. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Particularly lovely. Need a reason to look or feel beautiful. No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Ooh. Provide evidence. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Mr. Fleming claims she doesn't know how the cactus appeared on her display. She went for a break, and when she came back, it was there. Huh? Hmm. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower. No sé qué más. A ver. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Y sí, tengo un catálogo de plantas exóticas. Vos vendés flores. No sé, decime algo. I don't know anything about this, sorry. ¿Cómo que no? Roses for sale. Roses for sale. Vos vendés flores y me decís que no sabes nada. Ok. No tengo nada para darle, o sea, Dead Flowers on display. What do you make of Ahí the va. flowers in Barnes' shop window? Ah, ahora sí. Well, they could Ahora sabes de flores. Do they Ahora sabes de mean flores. anything to you? mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Ok. Apologies. Ok. Bueno, ahora supuestamente tenemos más cosas, ¿o no? Supongo que ahora ya estamos. Cactus in a cracked pot. Nah. Uf. Creo que ahora tenemos más información como para hacer algo, ¿no?
Ok, esto se quedó marcado, así que significa que eso está bien, me parece. No. Sí, el que decía justo el que dijiste vos. Let's go. Pero lo hice antes, así que facilito. Tardaste mucho horas, bro. Mr. Barnes loves Mr. Fleming. Barnes displays a bouquet of dead flowers to attract the attention of Mr. Fleming. Florrie. He may hope she will come into his shop and give him watering advice or the cool. Ah, claro, ahí va. Tengo un delay de una hora. Oh. Barnes animally gifted her a cactus, which he... Ah, Barnes le regaló el cactus, which he ordered from the catalog on his counter. Ok, bien. A questionable choice, but for now, simple for his eternal love, since the catalog presents this cacti as immortal. Ok, mortal. This is the same cactus he dropped on the strand outside. Now to here. Ok. O sea que Mr. Barnes ama a Mr. Fleming. Barabim, barabim. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. My paper was ruined. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right then. All right then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Oh, qué mala onda. Clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Qué basura, qué. Oh, it's true. Qué malo, no me gusta. For this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition? Pero ¿por qué no vas a comprar otra copia? Don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. Claro, hermano, busca otra You copia. of the Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have Bookseller. subscribed to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Hell Barnes with his love life. What the fuck? Ok. Interesante. Sudden explosion. Saltpeter explosion rocks docks. Locals at the port of London had a rude awakening last night, with loud bangs and thick red smoke disturbing the peace. Merchant ship Moskva
had docked at Pier Entry in the early evening en route to Europe, when it was rocked by several concussive explosions. The port authority is yet to comment on the incident, and it is unknown if any crew members were on board at the time. Eyewitnesses report seeing saltpetre leaking into the river. I don't know what saltpetre is, but with the area still off limits to workers and the public, it might be some time before we have a full account of what transpired. ¿Qué es ese lenguaje? Muy brutish. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, So, tomorrow's edition of The Strand is on. Bueno, nos vemos, gilazo. well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Let's go. Indeed. Indeed. Perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Oh, Yes, guachón. I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But, It's brilliant. Let's go. oh, good. Well, his house is nearby. Come. Ok, nice. Che, me gusta el juego cuando me salen las cosas, si no, no me gusta. Igual hay que tener en cuenta algo. Lo estoy jugando en dificultad más alta. Entonces, nunca jugué un juego como este antes. Y por ahí, si no me tiran mira, si no me tiran una que otra pista, como diciendo, che, mira, anda a fijarte afuera, anda, qué sé yo, bueno. Qué sé yo. También cuando estábamos viendo la planta, en un momento ves por la ventana y ves afuera. Y yo afuera no vi plantas en ningún momento. Tengo que ser más cauteloso con ese sentido. Voy a dejar el stream acá. Por hoy. Mañana voy a ver si empiezo más temprano. Y seguimos con este. Y dejamos el Resident Evil para la semana. Capaz. O hacemos mitad y mitad. Ya veremos. Pero, ¿qué opinas ahora, Bloom? ¿Te gustó? ¿Qué te parece? Creo que tiene potencial, ¿no? Creo que puede ser que esté bueno. Puede ser. Me va a hacer renegar. Me va a hacer renegar bastante. Pero creo que tiene lo suyo. ¿Te gusta? Qué bueno. Bien. Creo que tiene lo suyo, pero que sí. Vamos a renegar como nunca en algunos momentos. No estaba acostumbrado a leer todo. Dios. No. Más que nada, porque cuando estoy streamando me da ansiedad leer todo porque siento que se van a aburrir, ¿entendés? Por eso, o sea, pero me tengo que calmar. Es como que, bueno, si se aburren, váyanse. Listo. Es así.